Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a aprender un poco acerca de lo que es el teorema de superposición. Aprenderemos la teoría y también resolveremos un ejercicio juntos, así que acompañen. El teorema establece que en un circuito con dos o más fuentes de alimentación es posible determinar el efecto en cualquier elemento del circuito, analizando cada una de las fuentes por separado. Si tenemos una fuente de voltaje, se cambia por un circuito cerrado, pues tenemos una fuente de corriente, se cambia por un circuito. Nuestra herramienta con el teorema de superposición. En este caso tenemos un circuito con una fuente de alimentación de voltaje de 7 volts, una resistencia de 970 ohms, una de 340 ohms, una de 1 kilo ohm y una fuente de corriente de 5 miliamperes. En este caso vamos a encontrar el voltaje que hay en la resistencia de 340 ohms y también la corriente. Yo les voy a explicar cómo hacemos para sacar el voltaje en esa resistencia. Y vamos a empezar con la fuente de voltaje. En este caso, como tenemos una fuente de corriente, se rompe el circuito de esta manera para que no nos quede esta parte de aquí. Y haciendo el circuito ya más estrechito, nos quedaría de esta forma. Aquí sería la resistencia de 970 ohms, aquí la de 340 y aquí la de voltaje. Y no se nos olvide el voltaje, es 7 volts. Y bueno, a ver cómo nos queda esta resistencia prácticamente volando. Esta pues se va a ir y nada más nos quedaría así. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la resistencia total, que esta como están en serie, pues se suman así normal. Entonces sería 970 más 340, que esto nos daría un total de 1310 ohms. Y ahora vamos a sacar, como les había comentado, el voltaje que hay aquí. En este caso vamos a usar un divisor de voltaje, que es el voltaje 340, que es igual al voltaje que tenemos aquí en la fuente, que es de 7 volts, por la resistencia que queremos buscar, el voltaje que es 340, sobre la sumatoria de las resistencias, que es de estas dos, que es la resistencia total, que es 1310. Y esto nos da un voltaje de 1.81 volts. Y ahorita les van a explicar para la fuente de corriente. Bueno, ya nos explicaron cómo analizar la primera fuente, que es la fuente de voltaje, y obtuvimos este voltaje, pero este aún no es el voltaje que está en esta resistencia, porque tenemos otra fuente interactuando. Entonces yo les voy a explicar cómo analizar esta segunda fuente para sacar el voltaje que esta fuente ejerce sobre esta resistencia. Al final de este proceso tenemos que hacer una operación de suma con ambos voltajes para ver cuál es el voltaje final. Entonces, para esto vamos a recordar un poquito lo que vimos hace rato, que cuando tenemos una fuente de voltaje y estamos analizando otra fuente, la fuente de voltaje va a dibujarse como un circuito cerrado. Es por eso que aquí yo ya no estoy poniendo la fuente de voltaje. Las demás resistencias van a quedar igual. Vamos a tener este arreglo, que va a ser el arreglo para la nueva fuente, la que estaremos analizando. Bien, entonces esta sería la de 970 ohms. Esta resistencia sería la que estamos buscando, que es la de 340, y esta es la de 1K. Ahora, para encontrar la corriente en esta resistencia tenemos que comenzar a analizar nuestro circuito. Yo voy a llamarle a la suma de estas dos que se encuentran en paralelo resistencia A.
por ponerle un nombre, le podemos poner el nombre que queramos. Y esta resistencia A va a ser nada más y nada menos que la resistencia de 970 ohms en paralelo con la de 340 ohms. Haciendo esta operación nos queda una resistencia de 251.75 ohms. Ahora, ya tenemos esto, podemos redibujar nuestro circuito para hacerlo un poquito más entendible. Yo la voy a poner por aquí. Tendríamos nuestra resistencia de 1K y aquí la de 251.75 ohms. Ya tenemos esto, entonces tenemos un circuito serie. En los circuitos serie la corriente que fluye aquí y aquí es exactamente la misma. Entonces la corriente que está atravesando esta resistencia es de 5 mA. Que esta resistencia se compone por estas dos. Entonces vamos a intentar sacar la corriente que pasa por aquí, que esta ya es diferente, porque aquí la corriente se divide hacia acá y hacia acá. Pero la corriente en este punto es igual a este punto. Ahora, esa corriente es la que se divide hacia acá. Tenemos que podemos utilizar el teorema del divisor de corriente. Entonces la corriente en la resistencia de 340 ohms va a ser igual a la corriente de la fuente, o en este caso la corriente que está entrando al nodo. La corriente que está entrando al nodo es 5 mA. 5 mA que multiplica la resistencia opuesta a la que estamos analizando, que sería 970 ohms, entre la suma de ambas resistencias, que sería 1310. Es un dato que ya teníamos de acá, de la suma de las resistencias. Entonces el resultado de esto nos da 3.70 mA. Ya tenemos la corriente que esta fuente está ejerciendo sobre esta resistencia, pero ahora nos falta conocer el voltaje. Sencillo, le diremos 340, el voltaje en 340 va a ser igual a la corriente en 340, que es 3.70 mA, que va a multiplicar a nuestra resistencia de 340 ohms. Esto nos da un resultado de 1.25 ohms. Y ahora, lo que mencionaba hace un rato, que para obtener el voltaje total que ambas fuentes ejercen sobre esta resistencia, tenemos que sumar esta más esta. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues nos fijamos en el sentido que toma esta corriente. Nuestra fuente de voltaje tiene una corriente que va hacia acá, y luego baja hacia esta resistencia. Entonces vamos a indicarlo con una flecha de base. Ahora, la fuente de corriente, la corriente va en este sentido, luego va hacia acá y luego baja. Entonces vamos a indicarlo. Ya que tenemos el sentido, pues vemos que van hacia el mismo sentido, por lo tanto estos dos resultados se van a sumar. Y determinar el voltaje y la corriente final que circula por el circuito. Primero ya determinamos el sentido de las fuentes, por lo que sabemos que esas fuentes se van a sumar. Por lo que nuestro voltaje final va a ser igual a 1.25
de nuestro equipo, que es nuestro voltaje final en esa resistencia. Y para mover la corriente, aplicamos la idea que es voltaje sobre resistencia, que es el voltaje en la resistencia, que es 3.06 volts sobre la resistencia que estamos calculando, que es 340, y esto da una corriente total de 9